Es que todos son un desafío y ninguno se parece al otro, porque además yo procuro coger temas y hasta géneros distintos para no repetirme, porque si no me aburro. Entonces, todos plantean sus propias dificultades y a veces son difíciles de solventar, ¿no? A mí no hay un libro que salga fácil. No hay un libro que diga, oh, esto lo he escrito en 3 meses. No, a mí me cuesta muchísimo escribir un libro porque son historias reales, porque a mí lo que me interesa es contar una historia. Yo no escribo sobre mi pasado, yo no hago autoficción, no fabulo, a mí me gusta contar una buena historia, eso es lo que me gusta, realmente. Y para contar una buena historia, para recrearla, tienes que hacer una investigación que es pesada, que es larga, y luego es un trabajo casi como de hacer un mosaico, como de hacer una alfombra. Las piezas van colocándose poco a poco y tienen que caer todas en su sitio, ¿no? Y eso se tarda mucho porque precisamente no tienes la libertad del que puede fabular sin ningún tipo de norma. Yo tengo que atenerme a las normas de la realidad de la historia, ¿me entiendes? Y dentro de esto sí interpreto, dentro de esto sí hago ficción, pero siempre con base real. Claro. Te digo yo estaba leyendo una entrevista de usted que menciona que no son, usted novela la historia, lo que usted quiere decir, no es una Sí, historia. lo que pasa es que la palabra novelar en español tiene un significado que puede llevar a engaño, ¿no? Porque novelar quizás se inventa la historia. No, a ver, yo no me la invento, la interpreto. Obviamente no ha sido así, porque 100% yo no puedo estar seguro que haya sido así. Pero reúno la suficiente documentación como para poder saber que no ha sido el 100% así, pero a lo mejor ha llegado a ser al 70%, al 80%. Yo en todo caso siempre procuro acercarme a lo que ha tenido que ser. Pero ni yo estaba allí, el tiempo ha pasado, la memoria es difusa y no hay ni siquiera un historiador, no hablo de un novelista, un historiador que pueda decir que lo que hace es exactamente lo que ha ocurrido en aquel entonces, porque todo es una interpretación y todo está mediatizado por el punto de vista del que lo cuenta. O sea, el mismo hecho histórico contado por dos escritores distintos, pero de dos épocas distintas, o geográficamente de dos lugares distintos, nunca va a ser la misma historia, nunca va a ser el mismo libro, siempre va a ser distinto. Entonces, en ese sentido, sí, claro que ficcionalizo la historia, en el sentido de que la dramatizo. En inglés utilizan un término que es dramatized non-fiction, em, no ficción dramatizada. Es un poco lo que yo hago. ¿Entiendes? Yo en realidad pongo en escena la historia para contar un episodio de esa historia y la vida de unos personajes que me parecen en ese momento interesantes y con los cuales me identifico, ¿no? Y eso es No, lo que hago, vamos. no totalmente, y la realidad a veces, en muchas historias es mejor que la propia ficción. Eso es un viejo Yo, tópico que se repite mucho, que por supuesto no es nada original, pero yo lo digo siempre, pero es que es verdad, es verdad. Es que lo que yo puedo descubrir de episodios que han ocurrido en personajes de mis libros, por ejemplo, si yo me los invento del todo, en una novela, digamos, pura novela, y yo no me atrevería a escribirlo, porque esto nadie se lo va a creer. Sin embargo, ha ocurrido. ¿Eh? La escena en el libro de Guastavino, cuando la mujer, la esposa legal, descubre que tiene un amante, va, interrumpe en una reunión que tenían, estaban tomándose una copa, Guastavino con una secretaria que se quería ligar, y en eso llega la mexicana esta, que era de armas tomar, y la insulta, le dice que es una roba maridos, que cómo se atreve, golfa, no sé qué, y le arranca un mechón de pelo. Ese mechón de pelo arrancado, tú sabes el daño que hace, la otra pega un grito tremendo, ese mechón de pelos está en un sobre y lo tiene la familia. Yo lo he visto. Es es la anécdota que circula en esa familia. Ah, ¿te acuerdas de la tía Francisca? ¿Cómo era ella que arrancó el mechón de pelo? Y se lleva a Guastavino, que era todo un señor mayor, mayor arquitecto de Estados Unidos, lo lleva de la mano como un niño pequeño, ¿no? Venga, ahora volvemos a casa tú y yo. Son cosas que yo, si no es porque yo lo he visto, yo no me atrevería a ponerlo. Porque uno cuando inventa procura ser más cauto, tiene que ser creíble, tiene que ser lógico, tiene que ser plausible. Pero es que la vida no es así. La vida es mucho más sorprendente
de lo que uno se pueda imaginar. Y de hecho, cuando por falta de documentación en uno de mis libros me tengo que inventar un paso, digamos, una escena o algo, procuro siempre ser muy lógico, muy coherente, muy prudente. Y cuando luego descubro esa documentación que me faltaba, me doy cuenta de que de lo que he descubierto es mucho más fuerte de lo que yo me he inventado siempre. Mucho más increíble lo que yo me he Mm. inventado. Ese es el poder de la ficción, ese es el poder de la escritura, ¿no? Y, y en ese proceso de investigación, yo creo que cuando leí usted por primera vez, eh, me recordó un poco, leyendo El Imperio Eres Tú, era un poco de Ken Follett, con ese aspecto de historia, una novela, que te está dando los detalles de cómo era el día a día de ciertas personas, personajes históricos, como que algo que pasó, pero narrado de cierta manera. Yo sé que él se tardó, cuando escribió Pilares de la Tierra, se tardó 3 años Mm. investigando, escribiendo. ¿Cuál es ese proceso para usted? ¿Usted tiene investigadores con que les ayuda? ¿Lo hace usted personalmente? Yo no he leído a Ken Follett, pero vamos, eh, no me extraña nada, porque yo tardo también, yo publico cada 3 4 años. Yo no puedo hacer un libro en menos tiempo. ¿Por qué? Porque estos libros, y eso yo creo que Ken Follett diría lo mismo, ¿no? La vida, digamos, de un escritor de este tipo de libros se divide en 3 partes. La primera parte es la investigación. Y si es histórico, esa investigación tardas tiempo. Tienes que Mm, ir a archivos, tienes que ir a bibliotecas, tienes que entrevistar a especialistas en el tema, tienes que viajar a universidades donde están esos especialistas y entrevistarlos, tienes que meterte en internet, tienes que hacer un trabajo de recopilación para poder poco a poco ir imaginando cómo fue esa historia y sobre todo para poder describir ese mundo. Por eso esos libros que son novelas históricas son gruesos, porque tienes que describir un mundo. Y cuando describes un mundo no lo puedes hacer en 2 palabras. Necesitas tiempo, necesitas espacio. ¿Eh? Y los libros de Ken Follett son gruesos también, son enormes. Y esa es la explicación, ¿no? Entonces, la primera parte es la investigación y llega a un punto en que te tienes que poner a escribir. Esa parte de escritura también dura un año y medio, depende del libro. Y luego hay la tercera parte que es la promoción, que el libro ya ha salido, pero tienes que ir a pelearlo porque se publican 70.000 libros al año en España y como no te pelees por el tuyo, pues poco vas a hacer, ¿no?